podemos disponernos entonces desde el Espíritu a recibir la palabra de Dios, no solamente seremos confirmados, sino que afectaremos y se verá afectada las otras áreas de nuestro ser, como el alma, y por supuesto será regenerado el cuerpo. Amén. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios cuando uno se pone, se dispone, ¿sí?, a recibirla, primeramente en el Espíritu. ¿Sabe? Estos consejos escriturales y apostólicos de andar en el Espíritu nos convocan cuando, sobre todas las cosas, andar continuamente en el Espíritu, pero sobre todo hacer el esfuerzo mayor cuando estamos expuestos a la palabra. Porque muchas de las cosas que Dios habla a nuestro espíritu nos serán familiares, ¿sí? Porque hemos habitado en Él antes de que el mundo fuese, y hay cosas que se nos han enseñado, ¿sí? Antes de que mi mente natural pudiera ejercitar esta memoria. Hay una memoria eterna que tiene que estar activa para poder participar de lo que Dios quiere hacer con los suyos, con los santos, los escogidos antes de la fundación del mundo, los que estaban en Él dispuestos a ser presentados santos y sin mancha. Amén. Es importante entonces el prestar atención, el estar cabales a la hora de presentarnos delante de las Escrituras, ¿sí? Dicen las Escrituras mismas que es mejor prestar atención que muchos sacrificios, ¿sí? O cualquiera de los sacrificios. El prestar atención, ¿sí?, es el mejor de los sacrificios si hoy quiere hacer un esfuerzo. Así que vamos a darle paso entonces a lo que Dios nos quiere hablar a través de las Escrituras, inspirados por lo que hemos estado siendo ministrados, ¿sí? Volvamos y solamente tengamos en la pantalla, Débora, por favor, a Isaías 9, ¿sí? Inspirados entonces por lo que la pastora sí nos trae cuando nos habló de el propósito eterno de Dios, sabiendo que a lo que Dios ha llamado a su iglesia lo ha hecho a través de su Hijo. Y en la profecía de Isaías, el capítulo 9 y en el verso 6, están los nombres. Nombre es propósito, y en estos nombres, en esta enumeración de nombres del profeta, está cada una de las manifestaciones de Dios a través de su Hijo, hoy la iglesia, ¿sí? Hoy la iglesia, que están preparadas para que nosotros las podamos experimentar. Y por supuesto que seamos herramientas, ¿sí? Como iglesia, como el cuerpo de Cristo en la tierra, para que esto llegue a ministrar a los hombres de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿sí? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Yo quiero hablarles del Dios fuerte, ¿sí? En esta tarde me voy a ocupar del Dios fuerte. Porque hemos mirado con la pastora en estos días que ella es admirable, ¿sí? Hemos mirado que la iglesia es admirable, que uno cuando se topa con ella y en su plenitud se queda extasiado, maravillado, admirado, ¿sí? Por lo que Dios presenta a través de la iglesia. Y usted sabe que estamos llamados a presentar al Hijo, ¿no? Por eso comprender que cuando hablamos de Cristo, el Hijo de Dios, estamos hablando también de su iglesia, que es ella. Ella es la admirable que citábamos en Cantares 6:10, y en la Biblia al día, en la Abad, vamos a usar muchas versiones, y para los que estén tomando nota, presten atención a las versiones porque es muy importante hoy, porque vamos a seguir muchas palabras, muchos conceptos con ella. Dice Cantares, ¿quién es esta? Admirable, ¿sí? Como la aurora, es bella como la luna, radiante como el sol y majestuosa como las estrellas del cielo. Esta admirable en Reina Valera, ¿sí? El mismo versículo, nos habla de una cualidad, ¿sí? Que nos interesó, que a la pastora le interesó mostrarnos. Esta admiración que nosotros tenemos por ella viene a causa de el orden con la que se presenta. Si uno puede ver una iglesia, la iglesia de Dios en sus manifestaciones y quedarse admirado. Pero hay algo que no tenemos que tener en poco, es más,
es vital verla, como dice Reina Valera, imponente como ejércitos en orden. El orden establecido por Dios para la Iglesia es vital para que nosotros no solo nos quedemos en la admiración, sino que avancemos en esos nombres propuestos ahí en Isaías. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un momento el admirable, pero también vimos el consejero, ¿sí? Y luego el Dios fuerte, para alcanzar a ver la manifestación de uno y otro, ¿sí? Así en ese orden, de admirable al consejero y del consejero al Dios fuerte, en la manifestación de Dios a través de su iglesia, tendremos que cumplir estos parámetros, ¿no? Esto es lo que decía la pastora. Ella está ordenada para ordenar, ¿sí? Si ella no se puede mostrar o no puede gustar de este orden, no podrá ordenar luego, y menos alcanzar a cumplir un ciclo para la siguiente manifestación, que es de lo que vamos a hablar hoy, el Dios fuerte, ¿sí? En Proverbios 20:18, como ella está ordenada para ordenar, ¿sí? Nosotros entendemos que el orden viene de esta manera a su iglesia. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Quién es la que ordena? ¿O quién es el que ordena en la iglesia? ¿Sí? Fíjense lo que dice, que el pensamiento con el consejo se ordena y con dirección sabia se hace la guerra. Hemos tenido o hemos conocido la necesidad de ordenar nuestros pensamientos y tener una dirección, saber hacia dónde vamos. El Señor hoy nos va a meter en una guerra, ¿sí? Nos va a meter en batalla. Entonces es muy importante que ustedes presten atención. ¿Quién es el que ordena? Según Proverbios también, 1:8. Usted sabe que la palabra Proverbios es la palabra mashal, ¿sí? Espero que se pronuncie así. Es una palabra que en su significado no está hablando de un refrán o una buena cita. Un proverbio es una palabra con autoridad, es una palabra de gobierno, ¿sí? De un padre a un hijo. Los proverbios entonces nos indican solamente, al citarlos, un imperativo, ¿sí? Vienen con orden y vienen a gobernar la vida del aconsejado. Oye, hijo mío, la instrucción o el consejo de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, para ver a esta, ¿sí? Ordenada para ordenar, tiene que haberse manifestado. Ustedes saben que la madre es figura de la iglesia, o nos está hablando de la iglesia, pero tiene que haberse manifestado ahí también la paternidad de un padre que instruye, ¿sí? Vamos a ver quién ordena, entonces decíamos, un padre a través del consejo, y la madre, que es la iglesia, la que le da dirección, le da cauce al propósito del hombre en el plan divino, ¿sí? ¿A quién se ordena? A través del consejo, a través de la palabra, de la instrucción y la dirección. Vamos a mirar en la BLS, Primera de Timoteo 1:18. ¿A quién va dirigido el consejo? Miramos en Proverbio y directamente la expresión es, oye, hijo mío, ¿sí? Dios considera que los suyos están en esta calidad. Entonces todo el plan divino, usted y yo lo tenemos que vivir en esta calidad, como hijos. El apóstol Pablo, destacado apóstol por el ser el escribiente, ¿sí? De muchas de las cartas y casi todo el Nuevo Testamento, él habla de sí mismo a los suyos como padre, ¿sí? Por haberlos engendrado en el Evangelio, y le usa la expresión con total libertad. Dice Timoteo, estamos en la BLS, Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer, ¿sí? Están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si las cumples con ellas, si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Así que el consejo y la dirección nos van a ayudar a hacer la guerra. Tenemos una guerra, una batalla, pero necesitamos un buen soldado. Y un buen soldado se hace a través de la obediencia. Esto que te pido que hagas, ¿sí? Esto que te pido que hagas está escrito. No te estoy pidiendo otra cosa más que la profecía. Ponga la Reina Valera, que es mucho más conocida, pero me gusta la expresión de la BLS y es con la que quiero que se queden. Pero fíjense, es un mandamiento.
hijo Timoteo, te encargo que para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Así que tenemos un buen soldado metido en una buena guerra. ¿Sí? Eso es diseño. Si nosotros vamos guardando la dirección en la que las Escrituras nos va llevando esta noche, nos vamos a ir metiendo en lo bueno de Dios. ¿Sí? Cuando nos metemos en lo bueno de Dios, veremos qué es lo que verdaderamente no viene de parte de Dios o está desordenado. A un buen soldado se lo hace con las Escrituras, porque dice que lo que tiene que hacer es guardar lo que se habló antes de él. ¿Sí? Las profecías. ¿Y qué mejor es profecía o cuál es la más segura? Si no es la que está escrita. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Hay una buena batalla y hay un buen soldado. A la guerra vamos sí o sí, que lo sepa. Sí o sí, habrá conflictos. Entonces la iglesia no solo tiene que ser admirable, sino que tiene que estar ordenada para ordenar. Si la iglesia sabe ordenar, levantará buenos soldados para meterlos en la batalla correcta. ¿Cuál es la batalla correcta? ¿Recuerdan? ¿Para qué ordena? ¿Sí? ¿Para qué viene a ordenar el Señor a los hombres? ¿Para qué quiere un buen soldado si no es para meterlo en la mejor de las batallas? Lo dice el apóstol Pablo también. Primera de Timoteo 6:12. Vamos a verlo en la Reina Valera y también lo vamos en la Biblia al día. Lo vamos a leer en las dos. Reina Valera, conocidos todos los versículos hasta ahora, ¿sí? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Una buena dirección, organiza, ordena, te mete en la batalla correcta con el mejor de los soldados. Y la buena batalla para el apóstol es la de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La Biblia al día dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Sí? Fuimos admirables cuando declaramos con nuestras primeras medidas de fe el creer, ¿sí?, en un Dios y que el Dios se ha manifestado a través de su Hijo y que es a través de su Hijo que uno será salvo. Eso es admirable, el primer paso de fe que el hombre tiene. Pero no es todo lo que el hombre tiene para vivir. Porque una vez metido en el propósito tiene que crecer, ¿sí? Por eso hablamos de que los nombres como propósitos de Isaías tienen que ir arribando o uno desatando a otra manifestación. Admirable, consejero, Dios fuerte. Vamos camino esta noche a que se manifieste el Dios fuerte. Amén. Y no se manifestará si no es a través de la batalla. ¿Sí? Porque el consejo nos preparaba para hacer la guerra. ¿Sí? El consejo y la dirección. Entonces estamos directamente metidos en la batalla de la fe. La profecía no es otra cosa más que la proclama o el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? La profecía no es andar adivinando lo que Dios va a hacer, es conocer claramente por revelación lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y traerlo a la vida de los hombres para que tengan la oportunidad de ejecutar la voluntad de Dios. Lo que Dios hace, lo que la iglesia está preparada o está llamada a hacer, lo hará con una causa. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué me tengo que preparar para la buena batalla? Porque la buena batalla es la de la fe. ¿Sí? Dijimos que ¿para qué los preparaba? Para meternos en la batalla. ¿Por qué? Es el tema. ¿Saben por qué lo hace? Romanos 11:29. Ella es admirable. Ella ordena, miramos a quién ordena, a los hijos. ¿Para qué los ordena? Para pelear la buena batalla. ¿Y por qué nos mete en la batalla? ¿Por qué? Porque hemos sido llamados. Ya el apóstol Pablo le dice la profecía por la profecía. ¿Sí? Por lo que se habló de ti estarás viviendo tu llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí? El llamamiento que tenemos es la causa por la cual el Señor tiene que direccionarnos para pelear, ¿sí? Para poder permanecer en lo que Dios ha dicho. La buena milicia que Timoteo tenía y en la que es encargado por mandamiento el apóstol Pablo es para que pelee por lo que de él se habló.
¿Sí? ¿Saben por qué? Porque se hablaron cosas bonitas, sí, seguramente sería uno de los tantos adjetivos que le podríamos poner. Pero la mejor de las causas para entender hoy de por qué debemos meternos en la batalla de la fe es porque el llamamiento es irrevocable. No se vuelve atrás. Dios llamó, ¿sí? Dios llamó. Y cuando Dios llama, asume que el que acude al llamado, su iglesia, ¿sí? Asume la responsabilidad. No va a olvidarse a quien llamó y va a contar con el que llamó. Por eso necesitamos un buen soldado metido en la buena batalla, porque el llamamiento es irrevocable. Siempre hablamos de los dones como irrevocables, pero el llamamiento es irrevocable. Y yo soy llamado para tomar posición en la batalla como un buen soldado. ¿Amén? Ese es el porqué. El tema es cómo lo va a hacer. La responsabilidad que asumimos un día en el Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que estábamos en el Espíritu? Según Efesios, estábamos en Él. ¿Qué creen que estábamos haciendo? ¿Gravitando con Él? Asumiendo los dichos. ¿Sí? Teniendo comunión con Él. Entonces todo eso tiene que venir a nuestra memoria para que jale la potencia del buen soldado en la buena batalla para recuperar todo aquello que perdimos. ¿Hemos perdido el propósito? Sí, pero lo estamos recuperando y entendemos que el propósito o el objetivo de Dios es manifestarse a través de su iglesia y le puso nombres, ¿sí? Le puso nombres. Entonces hoy nos toca el Dios fuerte. El llamamiento de Dios es irrevocable. Entonces, por eso vamos a pelear, porque hemos asumido ya la responsabilidad. ¿Cómo lo hará? Sería la siguiente pregunta. Según Isaías 41:4. Esta es la forma que Él lo hace. Buenos instructores, una buena madre, un buen padre, que dé consejo, la madre direcciona, la iglesia, trae a un buen soldado, lo habilita para la buena batalla, ¿sí? Lo prepara para que asuma lo que un día oyó en el Espíritu. Pero quiero decirles algo, esto que sucederá con nuestro consentimiento, no. Depende de cómo saldremos de tal batalla, si vencidos o vencedores. Amén. Isaías 41 dice cómo lo hará. 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Y quién llama? ¿Sí? El llamamiento llama a las generaciones desde el principio. Ustedes han sido llamados desde el principio. Yo, Jehová, el primero, y yo el mismo con los postreros. Estos postreros son los últimos, ¿sí? Dios llama a generaciones, los llama desde el principio, con los asuntos del principio. Este principio que yo les estoy parafraseando, aquello que fuimos en Él antes de que el mundo fuese, donde se descargó la potencia del propósito, la voluntad de Dios en mi vida, pero que dice Dios, yo estuve en el principio, por eso te llamé, pero yo estaré con los postreros, con los últimos. ¿Saben quién fue uno que fue último? Y con paciencia y con prestar atención van a ir entendiendo cómo nos metió Dios en esta guerra. Primero a los Corintios 15:8. Habla el apóstol Pablo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos me apareció a mí. ¿Sí? Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él es de los postreros, Él es de los últimos. Habilitando los tiempos, el tiempo postrero es después de la cruz, ¿recuerdan? ¿Sí? Es después de la cruz. Y el apóstol Pablo se levantó, y no el único, sino que otros, hoy me centro porque él es el que dice que es el último. Él fue habilitado por el Cristo revelado, ¿se acuerdan? Entonces él contado entre los últimos, pero también como el que anuncia las cosas del principio. Por eso es tan importante la identidad con la que se mueve el apóstol Pablo. Él, como el último, los postreros, son a Isaías 44, son los que vienen con la mentalidad después de la cruz. ¿En tiempo crono? No, en el tiempo de que se nos revela para qué se levantó el Cristo.
¿sí? Que venció cuando venció a la muerte. La identidad de los resucitados. Vamos a mirar el verso 8. Isaías 44, 8. Los postreros entonces tienen cierto carácter que nos harán habitar en la guerra y sacarnos vencedores. No teman ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Nos vamos metiendo, ¿sí?, a la expresión o a la manifestación del Dios fuerte. No tiene que haber temor por lo que dice. No temas, ¿sí? ¿Saben a qué? Entre los postreros, como el apóstol, aquellos que están llamados para levantarse después de la cruz, puede haber temor, ¿sí? Estamos siendo metidos en una batalla, nos llaman, nos preparan como un buen soldado, nos dicen la batalla de la fe, la tienes que pelear por lo que se habló de ti, pero también está este consejo, no teman, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que oíste en la antigüedad. Usted sabe que hablar de lo que fue antes de que el mundo fuese no es para cualquiera, es para valientes, porque estas cosas están improntadas en el espíritu. Si no, los naturales, dicen las escrituras, la tomarían como locura. Y no es que a nosotros nos importe eso, pero saben que en algún momento el quedar como un loco a muchos ha frenado. Más bien consideran que cuanto más literal, cabal y explicación pueda tener la palabra, mejor. Sin embargo, la locura del espíritu nos ayuda a ver estas cosas. Por eso el Señor dice, no temas, ¿sí? Si temes, ¿sí?, hablar de estas cosas que te dije, de las cosas que se establecieron en el tiempo antiguo, y está hablando de la eternidad ahí, ¿sí? No habría fuertes. El verso 7, poneme. Por eso el Señor busca manifestarse con una iglesia como Dios fuerte. Necesita una iglesia fuerte. No hay fuerte, ¿sí? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir, ¿sí? Este tipo de anuncio, de aquellas cosas que se hablaron antes de que el mundo fuese, están en misterio, están en revelación. Entonces necesitan a uno de estos postreros. Él dice, yo soy el primero y yo con los postreros. Él se manifestará a través de ellos como Dios fuerte, levantando a lo mejor en contra todo argumento y toda fortaleza. Pero hay una milicia, dice Pablo, ¿sí? Hay una milicia, no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, o contra todo aquello que se levante, ¿sí? Argumento que se levante, fortalezas, ¿sí?, que están establecidas en contra del conocimiento. Conocer a Dios es experimentar el plan de Dios. Conocer a Dios es conocer la voluntad de Dios. No es un toque místico ni sensorial el que vamos a tener con Dios, sino conocer lo que Dios habló. Y Dios dijo que se iba a manifestar como un Dios fuerte. Amén. Entonces necesita aquellos valientes que tienen que proclamar, ¿sí?, tienen que poner en orden todo aquello que fue preordenación y predestinación. Isaías aconseja, no teman, ni se amedrenten. Hay temor, hay cobardía, ¿sí? En el hombre natural hay temor y hay cobardía, y Dios estuvo dispuesto a tratar con esto, ¿sí? Dios estuvo dispuesto a tratar con esto, pero a través del diseño. Pablo es de los que habló de las cosas de la eternidad. Pablo es el que ordenó lo preordenado, ¿sí? Pablo es el que dijo en Efesios 1, 4 y 5, aunque es muy conocido, necesitamos recordarlo. Un valiente, sin cobardía. Él nos escogió, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados,
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, predestinados para ser adoptados. ¿Se acuerdan lo que hace el espíritu de adopción? Romanos 8:15. ¿Recuerdan lo que hace? No estamos otra vez en temor. En laucejo vamos a ponerlo. Romanos 8:15. El apóstol Pablo habla de las cosas del principio sin temor. ¿No la tiene? Aucejo no, ¿no? Bueno, la voy a leer yo. Póngalo en la Reina Valera y yo la voy a leer desde acá. La castellana. Si la ve ahí, mira, ahí está. Vosotros no habéis recibido un espíritu que los haga esclavos y los lleve de nuevo al temor, sino que habéis recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos, en virtud del cual clamamos Abba, Padres. Entonces el espíritu de adopción, que es el espíritu de paternidad, viene a sacarnos del temor, ¿sí? Porque además de habilitarnos para clamar Abba, Padre, viene a habilitarnos a la guerra de la fe. ¿Por qué digo que Pablo ordenó lo preordenado? Porque Pablo habla así con Timoteo, por ejemplo, en la segunda de Timoteo 1:19, habla de una gracia que les fue dada antes de que el mundo fuese, a ti y a mí. Timoteo, ¿sí? Hay una gracia que nos fue dada antes de que el mundo fuese. Ordena a su hijo, ¿sí? Como desde antes de la fundación del mundo, a través de una gracia. ¿Entienden? Entonces, Pablo ya está peleando por la vida de su hijo, hablándole del orden establecido en Dios, hablando de las cosas del principio como un valiente, exponiéndose a las potestades que se levantarían en contra. Pablo está tomando la vida de su hijo para que esté seguro en la batalla en la que está metido. Así se hace a través de la paternidad. Nosotros lo vemos a través de las Escrituras, pero no es anecdótico. Esto es verdad. ¿Sí? Esto se cumple entre nosotros. Entonces tenemos a un Pablo diciéndole en 2 Timoteo 1:19, confirmando este orden que yo digo que ha traído el apóstol a la vida de sus hijos, de su iglesia. Donde dice la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Me he equivocado de... Bueno, enseguida lo buscamos. Con que se los lea de mi... Me he equivocado en la cita, pero con que se los lea le es suficiente. Ustedes, como los de Berea, vayan y vean si es así. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hablándole al apóstol, a su hijo Timoteo. ¿Amén? Entonces, no hay cobardía, ¿sí?, en los padres, no la habrá en los hijos, porque el espíritu de adopción dice que inhabilitaba el espíritu de esclavitud y de temor. Imagínense ir a la guerra con temor, casi hago el gesto. Con temor, ¿sí? Es difícil ir a hacer la guerra con aquellos que temen. Es muy difícil, porque la buena batalla comienza con el orden establecido en el vínculo, porque es el padre el que está habilitando al hijo como un buen soldado dentro de una batalla que ya está establecida por Dios, ¿sí? Y entonces lo tiene que hallar sin temor. Dios se encargó. Ahí está, 1:9, siempre le pongo un 1 de más. ¿Dónde está Nancy? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, los nombres y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A Timoteo se lo dice. Fuimos llamados, pero en un orden. Soy tu padre y tú mi hijo. ¿Sí? Ese es el vínculo y el orden que ya nos presenta, ¿sí?, con mucha fortaleza en la batalla. No estoy diciendo que todavía la hayamos ganado, porque hasta ahí todos nosotros hemos dicho que sí. ¿Amén? Presumimos de padre, ¿o no? El tema es que Dios se asegura que a través de este vínculo establecido, se asegura no solo que la batalla nos la presenten y que estemos metidos en ella, sino que salgamos vencedores. ¿Entienden? Deuteronomio 28 nos muestra
¿Por qué es tan importante para Dios que además de estar ordenados para la batalla, y el orden no es ponernos en filita uno del lado del otro, sino el orden es el vínculo predestinado, un llamamiento que Timoteo tiene y que Pablo tiene antes de que el mundo fuese? Y Pablo dice, esto es una gracia. Volverán los oficiales a hablar al pueblo. Ahí está Dios haciendo pasar revista a los ejércitos preparados para salir a la batalla. Y una de las causas por las cuales se queda inhabilitado, porque no le conviene a Dios que alguien participe de la batalla, y para nosotros la buena es la de la fe, es por este asunto. Dice Reina Valera, quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Corazones apocados. Póngalo en la Biblia al día, la Abad. Si alguno de vosotros es miedoso o vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. El asunto de la cobardía, ¿sí? Genera tendencia, o es contagiosa, no sé, como quiera llamarle. Pero un cobarde, un desanimado, uno que no ha experimentado la paternidad, que no ha sido preparado para la batalla, lo que manifiesta, ¿sí? O lo que imparte es volverse, ¿sí? Volverse o no tener la fuerza suficiente para afrontar la guerra que se viene. Un poco por ignorancia, un poco por irresponsabilidad. Porque dijimos que Dios llamó y el llamamiento es irrevocable. Por eso está empeñado en ordenar a la iglesia para que ordene. Amén. Queremos experimentar el Dios fuerte. Estas cosas nos inhabilitan para estar en el escuadrón de Jehová, entre los escuadrones de Jehová. Dice que Dios pasa revista en sus ejércitos. Dios mira la calidad. Un buen soldado era aquel que cumplía la voluntad del que lo había enviado o llamado, su padre. Isaías 28:6. Yo tengo una versión que no está ahí, lo sé. La voy a leer de acá. Pero Reina Valera dice, por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. ¿Recuerdan quién es la puerta? Es Cristo. Miren, se lo voy a leer en la versión que yo tengo. Dice, sentido de justicia para los que se sienten a juzgar y valor para los que rechazan el asalto a la puerta. Dios le dará fuerza, valentía, le dará valor a los que rechacen el asalto a la puerta. La puerta es Cristo. Violentar la puerta es violentar a Cristo. Violentar a Cristo es violentar el diseño, el orden que Dios estableció. Un salteador de puertas, por ahí le suena, sí, más conocido, una enseñanza fantástica que recibimos hace poco. Enseguida se las voy a recordar de parte del apóstol Alberto. Vamos a ir al Salmo 127:5. Asaltar la puerta, ¿sí? O violentar la puerta es violentar a Cristo. Y en la puerta tiene que haber, dice Isaías, sentido de justicia, porque estamos llamados a sentarnos a juzgar. Verso 4. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Figura, saetas, los hijos. Verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué? De hijos, ¿sí? De saetas. Este no será avergonzado. ¿Cuándo? Cuando hable con los enemigos en la puerta. En la puerta, dicen las Escrituras, se le dice a Caín, el pecado está a la puerta. En la puerta tiene que haber un sentido de justicia para no pecar. La puerta es Cristo. Y Dios le dará valor a los que rechacen el asalto a la puerta. Salteadores de puertas. Esa es la figura que les quería recordar, porque en la puerta mora el pecado. Acecha, dice, el pecado. Ahí podemos caer.
Si entre Pablo y, y sus hijos, y por el vínculo, ¿sí? Lo que intercedía era la gracia dada antes de que el mundo fuese, Pablo tiene bien claro que se presentó en algún momento a la puerta, delante de Cristo, ¿sí? A la puerta, donde se tiene que definir si vencí o me vencieron, si gané o si perdí, si estoy en la batalla correcta o no. Pero saben que la puerta, Hebreos 12:15, a la puerta nos podemos quedar por no comprender lo que Dios quiere hacer a través del vínculo, de la paternidad, ¿sí? Y de los engendrados. Dijimos que entre Pablo y Timoteo lo que los unía era una gracia dada antes de la fundación del mundo, ¿sí? Lo dice así, con esa gracia que nos recibimos antes de la fundación o antes de que el mundo fuese o antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Entonces esta gracia dice así, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Recuerdan que el cobarde lo que hacía era apocar el corazón de sus hermanos? Fíjense que acá hay uno que no estaba apto para la guerra. No sea que haya algún fornicario profano, verso 16, como quien, que vendió por una sola comida, vendió su primogenitura. Una posición de hijo es la primogenitura, ¿sí? Quedó inhabilitado para la guerra, no estimó la posición de hijo. Vamos a mirar con el Strong. Ustedes saben que un fornicario es uno que está fuera de pacto, ¿sí? Mantener relaciones sexuales fuera de pacto, fuera del matrimonio, está fornicando. Romper ese pacto, no acceder al pacto, más bien, tiene que ver con la fornicación. Pero miremos el otro, la palabra profano. ¿De qué nos está hablando? Esta es la enseñanza del apóstol. ¿Recuerdan? Algunos que han ido al Simrae recordarán la de los salteadores de puerta, que tenía que ver el rechazar la primogenitura de Esaú con esto, con el ser profano, que significa umbral, como cruzando la puerta, ¿sí? Violentando la puerta, violentando a Cristo, que es violentar el diseño. Una enseñanza con bastante más fundamento, pero que solamente y rápidamente se las voy a mostrar en Juan 10, cuando el Señor habla de los salteadores. Yo soy la puerta. 10:1. El que no entra por la puerta. Entonces Esaú, el que rechazó la posición de hijo, rechazó la gracia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, ¿sí? Se vea apocado, se contamine. Y de ejemplo está Esaú, uno que es fornicario y salteador de puerta. Amén. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y es salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan 10:4. Este es el formato, ¿sí? Este es el formato con el que Dios se presenta. Yo soy la puerta. Cuando habla de acceder, ¿sí? Cuando habla de acceso, el mismo Cristo habla del diseño establecido. Si rompemos el diseño, si lo hacemos de otra manera, como se lo ve a Esaú, estaríamos corrompiendo la gracia, ¿sí? O estaríamos dejando de alcanzar la gracia que habla el apóstol Pablo. Recuerden que esto es una batalla. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, ¿sí? Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay un reconocimiento previo, ¿sí? Primeramente, el pastor reconoce las que son propias y ellas reconocen la voz. Entonces, si alguien hiciera caso omiso de esta predestinación, se convertiría en alguien profano, alguien que está desechando la posición y alguien que está violentando la puerta. Tanto como reconocer la voz, ¿sí? Reconocer las propias,
de parte del pastor, como reconocer la voz en el caso de las ovejas. En los dos casos está hablando de aquello que fue predestinado, esa gracia que dice el apóstol que tenemos, ¿sí? Reconocer al hombre de mi asignación y acceder, ¿sí? El pastor, es el pastor, el acceso al diseño será el que me pastorea también, ¿sí? Dejen de lado al Cristo aquel místico y lejano que una vez dijo y que una vez hizo. Hoy es la iglesia y este es el formato. Por eso empezamos diciendo que para entrar a batalla había que estar ordenado y mantenerse en el orden. Segunda de Timoteo, a Tesalónica, 2:14. Entonces el reconocimiento de la voz es parte de pelear la buena batalla. Guardar el orden, reconocer la voz, porque el llamamiento es irrevocable. Queremos acceder después de estar ordenados, de que nos admiren, cuando viene el consejo nos ordenan, tendremos que permanecer para poder gustar al Dios fuerte. En la segunda, entonces, a Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Dios llama y el llamamiento es irrevocable. Pero ¿a través de quién llama? En este caso está hablando el apóstol Pablo, mediante nuestro evangelio. El llamado viene a través de una voz y esa voz es la anunciadora, la que maneja el evangelio, la noticia, el anuncio, la proclama de Dios. Entonces el que llama, ¿sí? El que hace efectivo el llamamiento de Dios sigue siendo un hombre. Por eso Pablo insistía, Timoteo, lo que tenemos, este vínculo, fue dado antes. Por eso Dios cuenta con que no se violentará la puerta, porque se reconocerá las propias y la voz del que llama. Llamados mediante el evangelio. Pongámonos de acuerdo a esto. Si el llamamiento es irrevocable, tengo que estar sujeto al que me llamó. El que me llamó en este caso, dice el apóstol Pablo, yo los llamé. O nosotros, los apóstoles, hacen el llamado. ¿Amén? Un padre hace el llamado. Un padre te implanta el propósito, te despierta al objetivo o a la meta de Dios. Ese es el que te llamó. ¿Sí? Ejecutando la voluntad de Dios, sí. Pero Dios se va a manifestar, dijimos, a través de su iglesia ordenada. Todo orden en la iglesia comienza con lo primero. Lo primero son los apóstoles. Apóstoles, profetas y maestros. Lo primero, lo segundo, lo tercero. Lo primero en una casa y el gobierno lo tiene un padre. Amén. Entonces el que me llamó, según el orden, es un padre. Nos llamó mediante nuestro evangelio. Gálatas 1:6. Si rompemos el vínculo que el Señor quiere reforzar a través de la palabra, por eso dijimos que lo que está haciendo es forjar el carácter de un buen soldado, porque lo va a meter en la buena batalla, y la batalla es la de la fe, ¿sí? Le hará que cumpla todo lo que Dios ha dicho. Esto es un gran riesgo. Estamos en la batalla. Sí o sí estamos en la batalla. No sé si iré mañana, no. Estamos en la batalla. Por eso Dios habilita o deshabilita a hombres para que llamen y para que sostengan. Por eso dice el apóstol, Gálatas 1:6, estoy maravillado de ¿qué? De que tan pronto se hayan alejado de ¿quién? Del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si fue su evangelio el que los llamó, ¿de quién se estaban alejando? De Pablo. ¿Sí? Estaban rompiendo el vínculo, rompen el vínculo entre la paternidad y el hijo asignado. Estaríamos perdiendo la batalla por mucho a cero. Mucho a cero. No me atrevo ni a ponerle nombre o número. Romper ese pacto que tiene que ver con dejar la posición de hijo, profanar, saltear la puerta, desordenar el diseño, ¿sí? Sería la causa. Estas cosas no sucederían, 2 Corintios 4:3. Si nos moviéramos en el espíritu, les dije que la palabra se recibe primero ¿con qué? Con el espíritu.
Amén. Con el espíritu. Si no, lo que estaríamos ejercitando sería solamente nuestro intelecto. Y no necesitamos información. Necesitamos instrucción y necesitamos revelación. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Sabe lo que significa encubierto? No, lo que significa no. Me imagino que lo entiende. Lo que en el original, ¿sí? La palabra en el original es apocalipto. ¿Sí? No hay revelación. Apocalipsis es revelación. Apocalipto es lo contrario. Sin revelación, encubierto. Sin revelación, mi evangelio. ¿Sí? Sin revelación para los que se pierden. Si estas cosas no las recibimos en el Espíritu, veremos a hombres y mujeres moverse y desprenderse de la posición con mucha facilidad. Veremos muchas veces a Esaú profanando la puerta, salteando la puerta, tratando de pasar por otro lado, alcanzar las cosas que Dios ha prometido por otro lado y no por la puerta. La puerta es el pastor. La puerta para Timoteo era Pablo. Esa gracia es la que se puede corromper y esa gracia es la que nos mata en la batalla. El llamamiento es irrevocable. Entonces lo que tenemos que hacer es movernos en revelación. Que Dios les dé espíritu de revelación y sabiduría para que sepan, decía el apóstol Pablo, es lo que se necesita. ¿Sí? La instrucción no es información. Todo eso cuenta, las escrituras cuentan con nuestra disposición en el espíritu para luego comprender con mi mente, con mi alma y luego manifestar con mi cuerpo lo que un día se dijo antes de que el mundo fuese. Es complejo para los naturales, pero para el que lo experimenta, el que anda en el espíritu, esto es familiar, esto es común. Amén. Ejercitados para la guerra, cuanto más de estas verdades podamos sostener con nuestra vida, mucho más ejercicio tendremos, mejores soldados y mayores condecoraciones. Romanos 8:37. La batalla de la fe hay que vencerla. ¿Cómo vencer? Sería otra pregunta. Recién mostramos la estrategia de Dios. Ahora lo que yo les estoy diciendo es que estamos implicados. El que llama y el que acudió al llamado. O no, o lo deshizo, o se fue. Perdonen que tome mucha agua, pero tengo la garganta. Antes que en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Casi digo por medio del que nos llamó, pero van a ver que tiene mucho que ver. Que el que nos amó, nos llamó. Y el que nos llamó nos calificó, nos fortaleció y nos preparó como buenos soldados para la buena milicia. El que nos amó, usted sabe que cuando Dios amó, lo que dio fue su Hijo y su Hijo es el Verbo, ¿no? Todas estas cosas que estamos citando están escritas. Y aunque por ahí a alguno que otro se le ocurre pensar, qué pesados, cuánto versículo, es mejor versículo que mi opinión. Porque en nuestra propia opinión no hay sabiduría. Ahí es donde caemos en lazo nuestros propios dichos. Entonces, si nos ajustamos a la Escritura, mostraremos que estas cosas son verdad y se cumplirán en los que la oyeren. Hay salvación en lo que está escrito. Dice, entonces, antes que todas estas cosas somos más que vencedores. Mejor que ser un vencedor, ¿sí? Por medio del que nos amó. Cantares 8:6. Miren por qué es necesario considerar el amor del que nos amó, ¿sí? Que es el mismo que nos llamó. Nos llamó a través de un evangelio, a través de sus escrituras, del Hijo confiado, la identidad del Hijo confiado en los hombres y en las mujeres que ministran a su iglesia, para hacerlo claro. Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es, dijimos que tenemos que experimentar al Dios fuerte. ¿Dios qué es? Dios es amor. ¿Se compraron la estampita alguna vez? ¿Dios es amor? Yo sí. Porque fuerte es como la muerte, el amor.
Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Porque fuerte es como la muerte el amor. Ni más ni menos, sino como. Entonces, tenemos la batalla de la fe, definirá si vivo o no. Duro, digo fuerte, es como la muerte el amor. Tendríamos que estar comprendiendo cómo o qué es ser más que un vencedor. Póngame ese versículo en la PDT, por favor, Débora. No, perdón, no es ese versículo. Deme un segundito. Es que borré y puse tantos, porque podría estar toda la noche, les digo, por lo que encontré. El que ama corrige, porque fuerte es como la muerte el amor. Dijimos a ver cómo nos hace Dios vencedores, pero en todo caso, por habernos amado, más que vencedores, o mejores que vencedores. El que ama corrige, según Proverbios 13, 24. Si el amor es tan fuerte, o es fuerte como la muerte, estamos en un tiempo definitorio. Las cosas se definían a las puertas, ¿sí? En las puertas se presentaba el vínculo que Dios quiere presentar entre un padre y un hijo, donde hablando con sus enemigos no sería avergonzado. Entonces, en la puerta hay un riesgo. El que destiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hijos, obedeced, Efesios 6.1, perdón, tengo un lío con las notas, voy a hacer espacio. Efesios 6.1, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Entonces la expresión del amor frente a la muerte tiene que ver con la corrección. ¿Sabe que la palabra corregir o la palabra castigar tiene que ver con la instrucción, con el consejo? Efesios 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, se lo saben. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y un justo, dice Santiago, es el que hace justicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a la puerta había que tener sentido de justicia? Y también saben lo que se dice del justo, que el justo por la fe vivirá. Ahí es donde nosotros podemos entrar a entender por qué el amor es tan fuerte como la muerte. Ni más ni menos que ella. ¿Cómo la muerte? El justo por la fe vivirá. Entonces necesitaríamos la expresión que Dios planeó para que nosotros podamos vencer a la muerte. Y eso está escondido en el vínculo de la paternidad. Fíjese cómo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es justo. Y el justo es el que vive, si hay que. Fe. El justo por la fe vivirá. Si la fe faltara, ¿quién ganaría? Ella, ¿no? La muerte. Proverbios 23:13. Por eso tenemos a un apóstol Pablo y tenemos hoy la identidad o el carácter de los padres tan empecinados con corregir, que es instruir, que es enseñar, que es aconsejar. Porque saben que va la vida en esto, ¿sí? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entender el amor de Dios, y Dios es amor, de aquella figurita, tenía que ver con alcanzar a comprender el diseño de Dios. Que Dios me impone prácticamente, me pone o me presenta desde el principio al hombre de mi asignación, al que tiene el consejo exacto, al que sabe por qué y para qué me han llamado. Queremos que se presente o se manifieste el propósito del Dios fuerte, ¿sí? Corregir es instruir y es disciplinar. Si no me equivoco, es Primera de Pedro 1:20, cuando habla, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció, y quedaría anulada la corrupción. No, posteriores tiempos por amor de vosotros.
Déjeme que lo busque acá. O alguno si es rápido como yo, o más que yo. Queremos ser más que vencedores en esta batalla, ¿verdad? Necesitamos que se manifieste el Dios fuerte. Creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo. Estas cosas que entre nosotros son tan comunes, no es todo lo que está gustando a la iglesia. Por eso los postreros hoy caminan con tanta determinación en la tierra. Segunda 2:19. Me interesa la segunda parte del versículo, me encanta este versículo. Esto es un principio, no es una opinión. Miren cómo dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, para bien o para mal. A usted lo pueden vencer muchas cosas. Hoy hablaban de eso en la radio, me encantó. Muchas cosas, y con lo que usted se asocie, ¿sí? Muchas cosas están listas para vencer. Pero nosotros queremos, como somos buenos soldados, hemos sido preparados para la buena batalla, salir airosos, se dice, ¿sí? Salir como más que vencedores por el amor del que nos llamó. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Un esclavo es un convicto. No se asuste con la palabra. No se asuste con las figuras. Pablo decía, yo preso en el Señor, esclavo de Cristo, embajador en cadenas. Convicto, convencido. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra. ¿Y la fe qué es? Certeza y convicción. Entonces todo aquel que manifiesta la fe o que es regido por la fe hablada, por la palabra hablada, es un convicto. Entonces uno que debería convertirse en un vencedor o más que un vencedor es aquel que se ha dejado vencer. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Entienden de lo que hablaba el apóstol Pablo cuando se presenta, ¿sí?, como instructor de soldados, que es lo que vimos hoy? Como se presenta como padre a un hijo sabiendo que lo que está haciendo es salvarle la vida en la batalla. Un persuadido, Timoteo 3:14, primera de Timoteo 3:14. Un persuadido es un convicto, es un convencido, es un esclavo, es lo que ustedes quieran, el adjetivo que quieran usar. Yo me ciño a los que voy leyendo sin temor, ¿sí? Porque por ahí si decimos esclavo del que lo venció, dice, uy, yo no soy esclavo de mi padre, de mi paternidad, ni de mi pastor. Sí, sí lo es, porque está convicto por la fe. ¿Sí? Dice que al hijo se lo perdona porque sirve. Es un siervo, es un esclavo de lo que Dios habló. Segunda, póngame, por favor. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Un persuadido es un convicto, un convencido. ¿Sí? Ahí está. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Eso es convicción. Si hay convicción, hay fe. Ahora sí en la PDT, este era el que hoy tenía saltando ahí. Póngame esto. El que sigue practicando las enseñanzas que has aprendido, sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva ¿a dónde? ¿A través de qué? De la fe. ¿Sí? Salvación con fe. Salvados en medio de la batalla. Yo no sé de qué usted estaba corriendo cuando le dijeron si quería ser salvo. ¿Qué lo perseguía? ¿Cuál era el temor?
Pero a mí mi paternidad me ha enseñado que a lo que le tengo que tener temor es a Jehová, el principio de la sabiduría. ¿Sí? Ahí hay salvación. Entonces aquel que ama y que corrige está experimentando o está profesando el amor de Dios. Está salvando vidas. Dijimos que el amor es tan fuerte como la muerte. Así que hacer determinar a los hombres por la fe es salvarle la vida. Eso es salvación. ¿Sí? La sabiduría salva vidas. Proverbios 14:26. Dice, es en el temor de Jehová, que es el principio. Volvamos a la Reina Valera. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Queremos ver al Dios fuerte manifestado. Todas estas cosas que hoy estamos viendo son el conducto para participar de ese propósito. Proverbios 23. ¿Por qué Dios necesita de que los padres asuman la posición y preparen a hijos para tomar esta determinación sabia, ¿sí? De aceptar el consejo, de dejarse preparar? Porque en esto y por la fe sabemos, les va la vida. Se pierde la vida porque el amor es tan fuerte como la muerte. Entonces el amor que decíamos, el que ama corrige, tiene que venir a través de la corrección, que es la instrucción y el consejo de un padre. No hay otra manera de hacerlo. Usted sabe que cuando salimos del diseño, si acaso saliéramos del diseño o no manejáramos el amor de Dios que dijimos es a través de su Hijo, y su Hijo es el Verbo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y su Hijo es el Verbo. Podemos llegar a evangelizar a muchos diciéndole Dios te ama, pero vamos a tener un gran problema si no les hacemos entender en qué forma Dios manifestó ese amor. Que su Hijo es el Verbo y que el Verbo es la Escritura, y que si no se relacionan o ignoran lo que está escrito, están inhabilitados en la batalla. ¿Sí? Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, que pelees por las profecías que se han hecho en cuanto a ti, por lo que se habló. La profecía está escrita. No hay que andar adivinando y diciéndole a la gente, vos vas a ser tal como si tuviéramos una varita. Está escrito lo que va a ser. Simplemente tienen que conocer lo que Dios habló. Y necesitan consejo y dirección. Consejo y dirección. Simplemente para manifestar lo que Dios dijo. No los tomamos por sorpresa. ¿Sabe qué? Antes se tomaba a las personas con las mejores intenciones, tal vez. Pero hoy no nos puede ocurrir lo mismo. Podría yo tomar a una persona y decir, Dios me ha dicho que vas a ser pastor. Me voy. ¿Y? Sí, está escrito. Dios ha dicho muchas más cosas de mí. Pero si esto yo no lo alcanzo a través de las Escrituras e impartido por un padre, eso es una falacia. Eso es una mentira y ahí hay maldad. Hay irresponsabilidad. Por eso nos ceñimos a lo que está escrito. Por eso la pelea es de Timoteo y no de Pedro, diciéndole, Dios me dijo que vas a ser Timoteo grande entre muchos y vas a ser apóstoles y vas a escribir cartas junto conmigo. No, lo hizo junto con él, porque estaba escrito. No le adivinó, lo instruyó, lo aconsejó, lo preparó. ¿Entienden? Por eso pudo persistir. ¿Qué te di? (23:10) Dios va a manifestar el orden de la iglesia y su fortaleza en el poder del vínculo. El amor es tan fuerte como la muerte. Y a la muerte la batallan los padres con hijos en la puerta. Estas cosas ocurren cuando estamos en Cristo, ¿sí? Ocurren en la iglesia, ocurren entre nosotros. Y no estoy hablando solamente del área local, provincial, estoy hablando de la iglesia universal.
entre muchos que ni siquiera conocemos, pero que el error está improntado en el corazón del hombre y la palabra es una y lo tiene que sacar de él. Dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es ¿quién? El fuerte. ¿Ven cuándo se va a manifestar el Dios fuerte? Cuando haya orfandad. ¿Hay orfandad? Sí. Mientras que no opere la paternidad. ¿Se acuerda cómo dijo el Señor Jesús? Les conviene que yo me vaya porque voy a enviar otro consolador. Y más abajo, Juan 14 estoy hablando, más abajo dice, no los dejaré huérfanos, porque se va a manifestar el celo y la fuerza del Dios fuerte. ¿Cómo creen que Dios se iba a presentar frente a esta orfandad? Cuando se dejara a una iglesia repleta de huérfanos, se iba a manifestar con el diseño. El diseño es fuerte, el amor es fuerte. Cuando Dios amó, Dios dio a su Hijo y su Hijo es el Verbo. Cosas escritas, reveladas, como la que leíamos hace un momento. Por nuestro evangelio los llamé. Pablo llamaba por lo que Dios había hablado. Por eso tenía un hijo como Timoteo, fuerte para la batalla, fuerte en la fe. Porque el defensor de los huérfanos es el fuerte y él juzgará la causa de ellos contra ti. No queremos estar en contra ni tener en contra. Resulta que nos metemos en la batalla y el enemigo es Dios. O yo soy el enemigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque deshabilité el diseño. Porque hice todo lo que Dios había dicho que no hiciera. Porque no me comporté como un padre o no me vinculé como hijo con un hombre asignado. Porque no escuché el consejo, porque rompí el pacto y me fui. Porque Dios al que ama disciplina y corrige. Hay que soportar la disciplina. Eso también es amor, está en Hebreos 12:4. Con esto vamos terminando. Dios se pone fuerte cuando hay orfandad. Dios se hace fuerte, ¿sí? Y se manifestará porque necesita que esta paternidad que ha sido reservada en el cielo, ¿sí? O preservada en el cielo para que hoy la iglesia la pueda gustar, luego de haber sido admirada, luego de haber sido puesta en orden cuando viene el consejo, tiene que manifestarse el Dios fuerte y no entra, ¿sí? El Dios fuerte hasta que no vea orfandad. ¿Se ve hoy la orfandad? ¿La vimos? Sí, la vimos. ¿La pudimos suplir? Sí. ¿Por qué? Porque conocimos el diseño. Así se manifestó y así se manifiesta y así se manifestará el Dios fuerte cuando haya orfandad. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Resistir hasta la sangre, no es una batalla cualquiera. Se nos tiene que acabar la sangre. Ustedes saben que en el principio no era la sangre nuestra vida. En el principio, ¿cuál era nuestra vida? La luz. La luz era la vida de los hombres en el principio. Entonces, que se acabe la sangre es que se acabe toda mi condición natural. Por eso el Hijo dio toda su sangre. Por eso es que por su sangre ocurren tantas cosas y somos redimidos. Por eso nosotros tenemos que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado, que les dije que estaba a la puerta, y en la puerta se presentaba el diseño, un padre y un hijo, padres con hijos, una aljaba llena de ellos, charlando con el enemigo. Dice, combatiendo el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchos, habiendo creído y habiendo tenido una fe, muchos no consideramos en el principio el formato por desconocimiento. Pero una vez conocido, una vez revelado, una vez que el Evangelio me llamó, ¿sí? Llamó a mi vida. Y ese Evangelio salió por la boca de un hombre y me improntó con una palabra. Es más, me engendró por una palabra. Ahí tenía su vida, mi vida, en sus manos. Ahí es donde la oportunidad de que el amor sea
tan fuerte como la muerte, y que seamos nosotros los que marquen la diferencia con la determinación de resistir hasta la sangre, la disciplina. Dijimos que disciplina es instrucción, consejo, formación. ¿Entienden? Entonces ponga Filemón 1:19. Entonces mi vida en la PDT, mi vida en la fe está determinada porque resisto el diseño. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta la sangre, hasta que no quede nada natural en mí y comience a vivir todo lo que Dios predestinó. Esa gracia que decía el apóstol Pablo que tenía con Timoteo, con los suyos, antes de que el mundo fuese. El Dios fuerte se manifestará donde hay orfandad. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un fuerte, un todopoderoso. Porque asumió todas estas encomiendas, estas comandas de parte de Dios, asumió el Evangelio, se hizo padre y soportó e hizo soportar el Hijo hasta la sangre. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano en la PDT, sí. Estoy dispuesto a pagarte lo que Onésimo te deba, por no decir, no se lo dijo, pero lo dejó escrito, sutil, Pablo, por no decir que me debes tu propia vida en la fe. ¿Sí? Usted sabe que metidos en la batalla de la fe, entonces, el que preserva nuestra vida es el que nos precede. El que preserva nuestra vida es aquel que nos va instruyendo, pero la determinación la tomaré yo. El amor es tan fuerte como la muerte, equiparados, pero la determinación hará que esa balanza se incline. Dios es amor y cuando Dios amó, dio la palabra, y esto que hablamos es palabra. No hay más, no hay otra cosa. Salmo 89, 6. Y con esto vamos a ir cerrando. Dios es poderoso, Dios es fuerte sin lugar a duda, pero su manifestación, pongamos la Reina Valera, su manifestación o su potestad. ¿Quién es? Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Y quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados o los poderosos? Dios temible, ¿en dónde? En la congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ahí hay plenitud de la manifestación del Dios fuerte, porque están los hijos de los poderosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol. Un todopoderoso. Entre los todopoderosos, los poderosos o potentados, Dios habita en plenitud y Dios manifiesta toda su fortaleza. Dios es fuerte. Dios se hizo fuerte porque vio orfandad y la suplió a través de los hombres, los todopoderosos. Por eso les hablaba de resistir y resistir hasta la sangre, ¿sí? Para combatir el pecado. Ven que la batalla de la fe es mucho más fácil por revelación, pero compleja para poder enmarcarla con las Escrituras. ¿Sí? A nosotros todo esto lo hemos recibido de gracia, y nunca mejor dicho, por la gracia que tuvimos, con nuestra paternidad, con nuestro hombre asignado. ¿Entienden? Con todo lo que Dios guardó en nuestro espíritu en el principio y que hoy nosotros comenzamos a reconocer. Entonces Dios es fuerte entre nosotros. ¿Cuándo? Cuando cumplimos y guardamos este vínculo. Cuando resistimos hasta la sangre, la disciplina. Cuando Dios ama, Dios disciplina. Amén. Vamos a dejarlo con ese salmo.
Pero no dejaré de recordarles, ni quiero olvidarme, que Dios se hace fuerte cuando hay orfandad. ¿Sabe a cuántos nosotros tendremos que ministrar esto? ¿Saben cuántos lugares todavía la orfandad está operando? Todavía no ha llegado el prometido. Les conviene que yo me vaya. Yo les enviaré otro consolador. Lugares donde todavía no ha llegado el diseño y que ese diseño está empaquetado, impreso, escondido en cada uno de nosotros. Guardando el diseño. No se vaya solo a la batalla porque la pierde. Tiene que ir con un padre. Y no significa que nos subamos al mismo tren, ¿sí? Ni que habitemos en la misma congregación. Significa con que me impartió la vida. Me dio el consejo y resistí hasta la sangre. Perder la batalla es renunciar a este vínculo. Es la batalla de la fe. Pablo se lo dice, ¿no? Me debes todo lo que eres en tu vida en la fe. Entonces, para ser más que vencedores nos tendremos que dejar vencer por esta verdad. Más que vencedores, mejor que vencedores, ser vencido. ¿Sí? Y esclavo del que me venció. Siervo de aquel que me llamó, siervo de aquel que me amó. Vamos a dejar esto. Entonces Dios revela a su Hijo de esta manera. Revela las Escrituras para que nosotros podamos comprender. Le fue rápido, ¿verdad? ¿Fue sencillo? Me alegro. Y si no dicen que sí, estas cosas que para nosotros son familiares, pero que las vemos desde un ángulo, desde otro, las traemos siempre desde las Escrituras. Hoy nos toca comprender la manifestación completa de los nombres de la profecía en Isaías, para no quedarnos en que una iglesia es admirable solamente, ni una iglesia que ha sido puesta en orden, donde sí están todos los ministerios, sino que el verdadero poder o la fuerza de Dios está en que se cumpla lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho está envasado en el hombre que me está paternizando, que me está aconsejando y que me está trayendo la verdad a mi vida, para luego seguir avanzando. ¿Sí? Luego, póngame Isaías ahí. Estas cosas las seguiremos mirando, las seguiremos meditando, pero yo creo que hoy de esto gustamos. Lo que necesitamos verdaderamente es poder resistir hasta la sangre y combatir el pecado. El pecado estaba a la puerta y en la puerta es donde me tengo que presentar con un padre. El pecado es el error, no hay margen de error en la batalla. Por eso Dios extinguió la cobardía. Isaías 9:6, donde están los nombres. Hoy miramos al Dios fuerte. ¿Sí? Luego viviremos al Padre eterno y príncipe de paz. Creo que estamos experimentando, ¿sí?, todo el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Eso ya dice que somos fuertes para resistir esta verdad. ¿Sí? Estas cosas no son para todos, pero no para cualquiera. Hay que hacerse tan fuerte en el hombre interior para poder resistir, para que Cristo habite en vosotros, para que la verdad pueda anidar en nosotros. Tenemos que estar muy preparados. Estas cosas son ciertas. ¿Entienden por qué no es de todos la fe? Las Escrituras dicen, no es de todos la fe. Siempre me pregunté por qué. ¿Por qué? Porque no se la ejerce de esta manera. Porque la fe es con diseño, porque la fe no venía a ayudarme, a darme socorro para una u otra cosa. Quería completar mi vida de todo lo que Dios había dicho. Todo se cumple y se cumplirá por fe, pero no puedo quedarme con una sola parte. Tengo que tomarlo todo. Estamos en medio de una batalla y hay quien ha salido a pelearla conmigo. Un Padre, el Dios fuerte. Amén. Dios, te bendecimos y te damos gracias, porque entendemos que aquella gracia que nos diste en el Espíritu, con nuestra paternidad, Señor, con estos hombres y estas mujeres que nos preceden y caminan la tierra hablando tu verdad, hoy nos ha hecho fuertes,
frente a cualquier argumento y circunstancia que se levante en contra de mi propia vida. Mi vida está preservada en la fe que hemos manifestado, Dios, en la fe que nos han hablado, en el depósito que tenemos, Señor, por lo que hemos guardado, por el secreto que experimentamos, Dios, con tu palabra, por aquellas cosas que no nos son ocultas. El evangelio que está oculto, entre los que está oculto, estos se pierden. A nosotros nos alcanzó la revelación, Dios. Nos ha traído hasta acá la revelación de tu Santo Espíritu por la palabra de hombres que se levantan, Señor, poniendo su cuerpo en la batalla. Asignados frente a casas. Bendecimos, Dios, la paternidad. Bendecimos esa expresión de amor a través de tu nombre. El Dios fuerte entre nosotros, haciendo justicia a los huérfanos, supliendo lo que nos falta, pero también preparándonos para presentarnos como en el diseño dice que debemos presentarnos en la puerta, delante de tus hijos, con la mejor actitud y con un Padre. Así como Pablo peleaba por los suyos, grande lucha tengo por vosotros, decía. Él peleaba por los suyos, alguien peleó por nosotros. Y hoy te damos gracias por aquellas oraciones, te damos gracias por aquellas palabras soltadas, las ministraciones, tantas cosas que se nos habló, Señor, y que en algún momento no supimos apreciar, pero que hoy queremos atesorar en nuestro espíritu, para que reaccione mi alma y para que mi cuerpo manifieste esta verdad en la posición correcta de un hijo que sirve. Dios, te bendecimos por ser fuerte entre nosotros. Bendecimos a los que todo lo pueden en el diseño. Bendigo a mis hermanos, bendigo la disposición de recibir esta palabra en el Espíritu. Son destinatarios de esta verdad y eso hará, Señor, que esto se sume a muchas de las otras cosas que luego también nos aclararán el fin y el objetivo que esperas con cada uno de ellos. La posición que tiene que ser revelada según el Evangelio que los ha llamado. No nos separaremos, Dios, del que nos llamó, porque en Él está guardada nuestra vida. Te bendecimos, Rey, porque en esos lomos habitan reyes, porque en esos lomos has predestinado hombres y mujeres para esta hora. Los llamamos desde la oración, los llamamos desde el clamor como los escogidos, para que puedan venir ahora a habitar en el correcto diseño, a presentarse delante de la puerta y ganar esta batalla. Somos más que vencedores ante cualquier cosa, cualquier situación, la tenemos ganada. Dios, te bendecimos, Rey, bendecimos tu palabra.